lo que estábamos hablando era del tamaño de la muestra y del razonamiento que tenemos que tener nosotros a la hora de poder establecer un tamaño que a mí me permita decir que mis datos son confiables. Entonces, yo tengo que observar cómo se comporta la variable. El dato más importante es saber si la muestra responde a qué tipo de distribución corresponde. Si estamos dentro de una distribución normal, es mucho mejor. Tenemos que ver si esa muestra es heterogénea o es homogénea. Eso nos va a determinar a nosotros el tamaño de la muestra, o sea, su desvío, su varianza, mejor dicho, en consecuencia su desvío, nos va a indicar cuán lejos o cuán cerca estamos del valor promedio. Eso nos va a dar una idea de que si estamos frente a una población homogénea, en cuanto a la variable que estamos estudiando, quiero decir con esto de que si son todos los individuos o los elementos parecidos o no. Ahora bien, eso va a estar directamente relacionado con el tamaño de la muestra. Y después también la precisión con la que nosotros queramos tener el resultado. O sea, bueno, yo voy a trabajar con un 5% de error, quiero trabajar con un 1% de error, quiero trabajar con un 2% de error. Eso también a mí me va a dar idea del tamaño que tenga la muestra. Nos vamos a fijar ahora en una pequeña presentación con la estimación del tamaño muestra. Como habíamos hablado, le vamos a poner un n grande a para decir el número de elementos necesarios de la muestra. Y vamos a entender, para que sea, vamos a hablar de los casos que nosotros vemos a diario, que son de distribución normal. Para aquellas variables que no tienen una distribución normal, hay toda una estadística que se llama estadística no paramétrica, que la vamos a ver más adelante, que tiene otro tipo de residuos, en realidad no de distribución normal, que no tiene parámetros. O sea, yo no le puedo a un grupo a una variable, no le puedo sacar la media o no tiene la varianza. Entonces nos vamos a centrar en otro tipo de estadística, que se llama estadística no paramétrica. Entonces, nosotros vamos a tener un n, esto va a tener una distribución normal, o sea, la distribución subyacente es normal, y nos va a interesar obtener un nivel de significación alfa, que habíamos hablado hace un rato, y una precisión o un error D. Acuérdense cuando nosotros hablamos del intervalo de confianza, cuando decíamos que el intervalo estaba dado por su valor promedio, este es el caso general, ¿no es cierto? Más menos, acá pongo el cuantil de la de Student, porque si estoy hablando de una muestra, seguramente voy a estar hablando con un n menor a 50. Entonces acá lo que me dice es, esto que está acá, que a lo mejor no se entiende, es el T significa el cuantil T de Student, pero ¿cuál cuantil? El cuantil que representa los grados de libertad que yo tenga de la muestra, n-1, y por supuesto a la probabilidad de ocurrencia, que en este caso sería, si es bilateral,
1 menos alfa sobre 2. Acuérdense que ahí tiene un cuantil para identificar. Acá va a tener un valor, este cuantil, que va a multiplicar el cociente entre el desvío sobre raíz de n. Esto ya lo habíamos antes. A este término, a esta parte de la ecuación, que está acá encerrada con esta llave, le vamos a llamar D minúscula, o sea, la precisión. Entonces, acuérdense, el solo hecho para refrescar la memoria, que cuando tenemos un n que sobrepase de 50, esta distribución se aproxima a la distribución normal, por lo tanto, por arriba de 50 podemos usar la tabla de cuantiles de la distribución normal. Entonces, cuando yo tengo mayor de 50, entonces será el cuantil de z, perdón, el valor de z al cuadrado, el valor de z que yo esté buscando, si es, por ejemplo, si estoy trabajando el 95%, será el 1.96, por ejemplo. Que multiplica la varianza y divide sobre la precisión, esta que habíamos hablado hace un rato, al cuadrado, el d al cuadrado. Entonces, este s al cuadrado es la varianza de la muestra, que para obtenerla nos podemos basar de la muestra piloto. Acuérdense que yo cuando necesito saber cómo se comporta la variable, obviamente tengo que ir a hacer una medición previa para saber si el n, si la muestra, el n de la muestra, tengo que aumentarlo o está bien. Entonces tomo una muestra, de esa muestra piloto tomo el valor de varianza. Por ejemplo, si yo he estudiado la variable altura de los individuos de una población y esta variable se distribuye de manera normal, y tomo una muestra de 25 personas que podemos considerar como muestra piloto. Entonces estas 25 personas tuvieron una media de 170 y un desvío de 10. Entonces nosotros decimos, calcular el tamaño que debería tener una muestra para que se obtuviese un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de significación de 0,01, alfa 0,01, y con una precisión, perdón, de 1 centímetro. Esta D tendría que ser 1 centímetro. Como nota, el error cometido al estimar el intervalo del 95% es aproximadamente de 4,2 centímetros. Por lo que si buscamos un intervalo de confianza tan preciso, el tamaño de la muestra deberá ser bastante mayor. Por ejemplo, en este caso, decimos z al cuadrado, estamos trabajando con una precisión de 0,01, por lo tanto nos queda ese 0,01 dividido 2, nos queda para el cuantil 0,995. O sea, vemos el cuantil, que cuantil nos corresponde el 0,095 y lo elevamos al cuadrado, por 10 al cuadrado, que era, o sea, nosotros tenemos una varianza, un desvío, perdón, de 10, por lo tanto la varianza será al cuadrado, y dijimos que queríamos tener una precisión de 1 centímetro. 1 centímetro. Por lo tanto, acá el denominador es 1 al cuadrado. Entonces,
El valor para el cuantil 0,995 es 2,58. Eso lo elevamos al cuadrado. Va a multiplicar a 10 al cuadrado y va a dividir a 1, así que por lo tanto no lo ponemos. Lo que nos da 694. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros tengamos una precisión como la que buscábamos en el enunciado, debemos tomar una muestra de 694 individuos. ¿Mm? Una vez que se haya realizado, debemos confirmar que el error de significación es igual o inferior a 1 centímetro. Eso es ni más ni menos. Esto es para que ya vamos a hacer ejercicio. También hay unos ejercicios que quedaron pasados para saber el N que necesitamos de la muestra. Bien. Vamos con... Esto es lo que me quedó de la clase pasada. Y ahora vamos a realizar, o vamos a seguir con la cuestión del contraste de hipótesis. Vamos a hacer el contraste para el parámetro media. Bien. Vamos a remarcar algún punto. Que una hipótesis nula sea aceptada, ya dijimos que no quiere decir que tenga una prueba científica de su validez. Al contrario de que pueda ser rechazada. Cuando pueda ser rechazada, sí hay una prueba científica. Puede haber algún otro modelo científico que el de normal, el de Gauss, que detecte diferencia cuando este no lo haga. Podemos fijarnos con algún otro. Entonces, cuando no es aceptada, o sea, cuando es rechazada, podemos decir que hemos encontrado evidencia científica para rechazar la hipótesis. Queremos decir con esto que no, es decir, lo que se valida es el rechazo, pero no la aceptación. Por eso, muchos investigadores prefieren plantear la hipótesis para ser rechazadas, aprovechando el hecho de que son ellos quienes deciden cuál es la nula y cuál es la alternativa. O sea, pongo una sola hipótesis. Bien, vamos a ver un test a dos colas, o sea, bilateral, cuando contamos con una varianza conocida. Acuérdense que esto de la varianza conocida, realmente no la conocemos a la varianza, sino que lo que hacemos es, esto es teórico, porque cuando conocemos la varianza, en realidad lo que conocemos es una muestra, ¿no? No de la población. Bueno, entonces suponemos que la variable X se distribuye normalmente con media y varianza, donde esta varianza es conocida. Y lo que queremos contrastar, si es posible que una media sea en realidad cierto valor, media sub 0, acá tengo que ir al subíndice, fijado. Entonces, ¿cómo escribimos esto? La hipótesis nula quiere decir que la media que nosotros desconocemos es igual a una media conocida de antemano, tal vez por alguna otra teoría. Por eso pongo media y media sub 0. Y la hipótesis alternativa de que son distintas, esta que queremos contrastar de nuestra muestra con esta otra que es la conocida. Entonces, la técnica que nosotros vamos a utilizar y la que hemos visto adelante es suponer que la hipótesis nula es cierta y averiguar que con esta hipótesis, cuál es la distribución del estadístico que está relacionado, que en nuestro caso es
la media. Al obtener una muestra que nosotros creemos aceptable, se tiene que las medias de la muestra con la media de la teoría, digámosle, es un valor alejado de esta media, se debe rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa esto? Si la hipótesis nula es cierta, esto implica que el valor de la variable se distribuye de manera normal. Por lo tanto, se puede distribuir en una muestra. Acuérdense que ya entra a tallar el valor de n. Por lo tanto, el valor de z esperado va a ser igual al valor de la puntuación. Vamos a utilizar esta, si es normal. Si ustedes estudian otra cosa, pero si es normal, vamos a utilizar el valor medio de la muestra menos el valor medio de la teoría sobre el desvío sobre raíz de n. Esto se distribuye normalmente con media 0 y varianza 1. Acuérdense que nosotros, para poder encontrar los valores de z, hay que hacer una transformación, que es la que hemos visto recién, y lo que vamos a encontrar es un z calculado, que vendría a ser este. Este z calculado tiene que estar, o sea, vamos para calcular el valor de z, primero, con este valor de z calculado, vamos a establecer los dos límites, digamos, del intervalo, donde nosotros nos van a separar si es bilateral, las dos zonas de rechazo. Por eso pongo alfa sobre 2. Va a tener el z que yo calculo, que va a estar dentro de la zona de aceptación, va a ser menor al cuantil de alfa sobre 2 y va a ser mayor al cuantil de 1 menos alfa sobre 2. Esto va a estar en el medio. Por lo tanto, como digo acá, el z calculado va a estar en un límite inferior y un límite superior. Y esto va a tener una probabilidad 1 menos alfa, que en nuestro caso será 0,95. Entonces, nosotros vamos a tener dos regiones críticas. Una región crítica, si es bilateral, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, una región crítica, el z calculado va a ser menor a menos el valor de menos del valor negativo, digamos, y el otro va a ser mayor al valor negativo. Y como dijimos hace un rato, siempre vamos a rechazar la hipótesis cuando el z que yo calculo va a ser mayor al z que está tabulado. O también podemos ver cuando la probabilidad que yo encuentro sea, voy a rechazar la hipótesis nula cuando la probabilidad sea mayor a la probabilidad, al valor de probabilidad, por ejemplo, que estoy tomando de 0,05. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alternativa. Acá, la zona que está sombreada es la zona de rechazo de la hipótesis nula, como habíamos dicho anteriormente. Nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico,
de Z que yo calculo, tomo un valor en la zona sombreada. Si yo el valor de Z lo encuentro acá y lo encuentro acá, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Esta curva es análoga a esta otra, nada más que acá en esta más chiquita tiene los valores estandarizados, mientras que acá tiene los valores reales de la variable. Por eso pongo X, por eso pongo media. Y acá pongo 0 y acá pongo Z. Esta curva es exactamente lo mismo, nada más que esta está tabulada y estos son los valores reales. Cuando la prueba de hipótesis es a una cola, ya no tengo como hipótesis alternativa de que sea distinto, sino, porque sea distinto, si yo pongo acá distinto, estaría diciendo en más o en menos. Mientras que acá, si lo pongo toda la zona sombreada para la derecha o para la izquierda, voy a estar diciendo de que la media es menor a la media de la teoría, o también se escribe de esta forma, o si lo hiciera para el otro lado, sería mayor que la media. Es exactamente como se está expresando de esta forma. En este caso, el 5%, por ejemplo, se trasladaría a la zona izquierda si yo digo que mi muestra es menor, o la variable de mi muestra se comporta con valores menores a la muestra de la teoría. De manera análoga, yo podría decir un contraste unilateral derecho. Lo haría de la media sería, la media encontrada por nosotros sería mayor a la media de la teoría. Esto va a estar para el otro lado. Lo que ustedes tienen que, acuérdense que este chiquito son valores de Z y estos son valores de X. En definitiva, esta zona que me divide la zona de aceptación y la zona de rechazo, la voy a trasladar. Si lo que yo estoy hablando son mayor al valor de la teoría, voy a trasladar el 5% hacia la derecha. O sea, el cuantil que va a estar acá es de 0,095, mayor. Si es hacia la izquierda, este cuantil que va a estar acá es el cuantil 0,05. Acuérdense que siempre va aumentando, va acumulando los valores de probabilidad de izquierda hacia la derecha, hasta llegar acá, que es el valor 1. Entonces acá, si yo tengo hacia la izquierda, este valor, este cuantil, este que está acá, es 0,05. A diferencia es cuando yo lo divido en dos en bilateral, a ese 0,05 lo voy a dividir en dos lados, que eso ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, como en realidad lo que habíamos visto, como les dije, eso es teórico, porque en la vida real yo no encuentro la varianza, sino que la calculo a partir de una muestra. Y un estimador insesgado de la varianza poblacional es la varianza muestral. Entonces, para yo entrar en una muestra, ya estoy entrando en una distribución con un n menor a 50, por lo cual ya van a entrar a jugar el n y los grados de libertad, y obviamente voy a tener que utilizar otra tabla que es la tabla de distribución de los cuantiles de una T de estudio.
Esto es igual que el otro, en el sentido de la lógica de pensamiento, en donde nosotros vamos a tener que ubicar las regiones críticas o las regiones de rechazo de la hipótesis nula. ¿Mm? Si es bilateral, voy a tener un cuantil del t-student con los grados de libertad con alfa sobre 2, que va a ser 0, por ejemplo, si estoy hablando de 0,05, va a ser alfa sobre 2 será 0,025, ahí me va a dar el primer cuantil, y el otro cuantil del otro lado va a ser 1 menos alfa sobre 2, o sea, 1 menos 0,025, que va a ser el cuantil 0,975. O sea, la zona de aceptación o calculada va a estar en el medio, limitando hacia la izquierda y hacia la derecha ese 5% que me va a dejar en la zona de rechazo. Para dar una forma homogénea a todos los contrastes, nosotros acostumbramos a denominar el valor del estadístico sobre una muestra. ¿No? Y como valores teóricos, digamos teóricos, cuando yo digo teóricos son los tabulados, los que ya están tabulados en la tabla. O sea, yo voy a calcular el mío en base a los valores de la muestra, porque yo voy a tener una muestra que va a tener una media, que va a tener un desvío y que va a tener un n, y esto me va a dar un valor calculado, que yo lo tengo que comparar con el valor tabulado o teórico. ¿Cuál es el valor teórico? Como ya les dije, el valor de t de student, que va a estar situado en los grados de libertad de la muestra y el valor de probabilidad asociado si es bilateral o si es unilateral. ¿Se entiende esto? Quiero escucharlo a ver si me dicen sí y sigo, si no, me detengo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Y bueno, lo que habíamos hecho hace un rato con la de distribución estandarizada Z es exactamente lo mismo para una distribución T de Student, ¿eh? Nada más que, bueno, tendrán otros valores que después acá se traducen en puntuaciones reales. Separo si es bilateral, la zona de aceptación y de rechazo. Esto va a estar dado básicamente de la misma forma como cuando establezco los intervalos de confianza. Y luego lo único que hago es mi cálculo, saber si yo caigo acá, en la zona sombreada, o si caigo en esta otra zona de aceptación de la hipótesis. Este en el caso bilateral. Siempre que el valor que yo calculo es menor al que está en la teoría, no se rechaza, porque si es menor va a caer en esta zona. Vamos a rechazar, obviamente, cuando caigamos en la zona sombreada, que va a coincidir con que este valor es mayor al de la teoría, al de la tabla. Para una cola es exactamente lo mismo. Yo calculo nada más que ese error, el nivel de significación se va a trasladar para uno de los dos lados, hacia la izquierda o hacia la derecha, y veo dónde caigo. Lo paso rápido esto porque es muy, muy parecido a lo que estábamos diciendo anteriormente, nada más que acá vamos a trabajar con otra tabla. Bien. Ahora vamos a seguir
con la última parte, que va a ser un pequeño ejemplo, para que después ya queden ustedes con los profesores de práctica, para que puedan seguir. Bien. ¿Están todos? ¿Hay alguno que está pidiendo entrar o estamos todos? Porque yo no veo el chat por eso. A ver, un momentito. Bueno, parece que estamos todos. Podrían poner sus caritas, ¿no? Así las veo, porque la verdad que no los conozco. Después cuando vengan a rendir no voy a saber quiénes son. Bueno, voy a volver a la pantalla de la presentación. Que es un ejemplo que vamos a dar, así ya yo lo desocupo, es algo cortito. Vamos a seguir con el ejemplo que habíamos dado hace un rato de las alturas. Fíjense, nosotros tenemos, o se conoce, mejor dicho, o sea, se conoce por estudios anteriores que no son nuestros, que las alturas de los individuos de una ciudad se distribuyen de manera normal. Entonces, lo que queremos hacer es contrastar con un nivel de significación de alfa del 0,05, eso significa con un 5% de error, si la altura es diferente a 174 centímetros. Para ello nos basamos en un estudio con una muestra con un N de 25 personas. Fíjense, cuando yo digo acá diferente, estoy tratando ya con la palabra diferente, estoy diciendo bilateral, porque es diferente. Puede ser en más de 174 centímetros o menos de 174 centímetros. Entonces ya ustedes en la cabeza están diciendo, es bilateral. Entonces, en esa muestra de 25 personas, me cayó que esa muestra tiene una media de 170 y un desvío de 10. Entonces, este es el contraste que se plantea. La hipótesis nula, que yo la simbolizo como H sub 0, tiene una media de 174 centímetros, y la hipótesis alternativa, que es la que yo planteo, es que la media es distinta a 174 centímetros. Dijimos que la técnica que nosotros utilizamos consiste en suponer que la hipótesis nula es cierta y ver si ese valor, a ver cuál es el valor que toma el estadístico. ¿Cómo yo calculo mi T? La media de la muestra menos la media que tengo por teorías o estudios anteriores sobre el desvío sobre raíz de n. Esto, acuérdense que tiene una distribución T de Student con n menos 1 grado de libertad, y en nuestro caso es 24. Acuérdense que eran 25, en nuestro caso ahora es n menos 1, 24. Entonces, nosotros decimos que es razonable o no, bajo esta hipótesis, para el nivel de significación dado. Aceptaremos la hipótesis alternativa y en consecuencia se rechazará la hipótesis nula. Si no lo es, puede pasar esto. Lo que nosotros calculamos sea mayor
a el valor tabulado de, dijimos, N24, y si estoy trabajando con una hipótesis bilateral es 1 menos alfa sobre 2, porque este alfa lo divido en las dos colas. Entonces voy a estar buscando que el valor que yo obtenga tiene que ser mayor. ¿Cuál es el valor de el T de Student de N24 y el cuantil 0,975? Es 2,6. Eso ustedes lo pueden ver en la tabla. 2,6 obviamente positivo y menos 2,6 negativo. Acuérdense que siempre estamos hablando de una distribución simétrica, ¿no? Entonces, este es el valor tabulado o el valor teórico. Ahora calculemos el nuestro. El nuestro dijimos que tenía 170 centímetros y tenía, y lo vamos a contrastar con el de 174 de teorías anteriores, tenía un desvío de 10 y tenía un n de 25. Si yo hago toda esta ecuación, me da un valor de menos 2. Este valor de menos 2 es menor a este cuantil. Por lo tanto, aunque podamos pensar que ciertamente el verdadero valor de la media no es 174, no hay una evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis. A este nivel del 95%, porque hemos caído dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, que decía de que mi muestra iba a ser igual y no iba a ser diferente. Fíjense, si yo lo traslado gráficamente, el valor que calculé yo es de menos 2. Acuérdense que para acá estaba 2,06, como es simétrica, para este lado estaba menos 2,6. Entonces me cayó menos 2. Está muy cerca del valor límite. Pero para eso están los valores, entonces no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula con este nivel de significación. Pero fíjense lo que pasa, que si yo considero el mismo ejemplo, cambio el contraste y digo, deseamos realizar el contraste sobre si la altura es menor a 174 centímetros. Cuando yo digo menor, automáticamente ya no estoy diciendo bilateral, estoy diciendo unilateral, en este caso unilateral izquierdo. Aquí ya no voy a poner distinto, sino que voy a poner que la media que yo encuentro es menor a 174 centímetros. Entonces, los límites van a ser distintos. ¿Por qué? Porque yo ahora ya no voy a tener un alfa sobre 2, sino que voy a tener un alfa, o sea, el 0,05 se me va a trasladar para una de las colas. Por lo tanto, el cuantil que yo encuentre no va a ser el mismo que el anterior, sino que este cuantil sí va a tener los mismos grados de libertad, pero ya va a ser el cuantil 0,995. Acuérdense que en el otro, el cuantil que yo encontraba era 0,975, que era 2,06. En este caso, al cambiar ese cuantil que me va a dar a mí, me va a delimitar la zona de aceptación y rechazo, va a ser 1,71, en este caso menos 1,71. Entonces, la operación es la misma, me daba menos 2, va a seguir siendo lo mismo, pero en este caso este menos 2 es mayor a menos 1,71. Por lo tanto, ha caído ya en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Fíjense que el límite se ha corrido para acá a la derecha, porque este 5% se ha hecho mucho más grande, no lo he tenido que dividir en 2. Por lo tanto, ha caído en la zona de rechazo de la hipótesis nula.
Por lo tanto, yo puedo decir que en el ejemplo anterior no existía una evidencia para decir que la media era distinta de 174. ¿Mm? Pero si yo planteo, ya me había dado evidencia que estaba para la izquierda, que era bastante para abajo. Entonces, yo podría cambiar el planteo cuando digo que es menor a 174. Ya no digo que es distinto, digo que es menor. Entonces, lo coloco todo mi nivel de significación para uno de los lados y ello me permite decir que rechazo la hipótesis nula de que sea igual a 174 y puedo decir de que es menor a 174. Cuando yo tengo que contrastar las medias, utilizo en este caso TD-Student y como le dije anteriormente, si yo tuviera que contrastar la varianza, tendría que utilizar el chi cuadrado. ¿Mm? Este chi cuadrado tiene también valores eh, que yo voy a calcular y que voy a contrastar con los valores calculados por la tabla de chi cuadrado que ustedes la tienen en cualquier libro en el apunte de estadística. Ya, acuérdense que el estadístico o sea, la ecuación para poder encontrar los valores era n-1, que eran los grados de libertad, por el cociente entre la varianza de la muestra sobre la varianza de la teoría. Esto tiene, de igual forma, puede tener un contraste que es bilateral, en los cuales voy a separar para los dos lados el nivel de significación. Lo único que, acuérdense que como la distribución chi cuadrado es una distribución que no es simétrica, va a tener distintos valores hacia la izquierda y hacia la derecha. Va a tener, separemos un valor hacia la izquierda de A y el otro límite B, que van a ser teóricos y que tienen sus cuantiles asociados a su grado de libertad. Y que yo lo voy a poder plantear en un gráfico, por ejemplo. Este sería el A y este sería el B. También con sus zonas de rechazo y sus zonas de aceptación. Análogamente, como hemos dicho antes, si lo que yo calculo está dentro de esta zona, o sea, va a ser mayor al límite inferior y va a ser menor al límite superior, obviamente no vamos a rechazar la hipótesis nula. Ahora, si caemos de este lado y de este lado, sí vamos a rechazar. Si lo que yo encuentro es menor a esto, o sea que está para este lado, o si es mayor a este límite, o sea que estoy en esta otra parte, sí voy a rechazar la hipótesis nula, o lo que es lo mismo de decir, voy a aceptar la hipótesis alternativa. Estas son las formas que tenemos de escribirnos. Estamos hablando de contrastes unilaterales cuando yo no estoy hablando de distinto, sino que estoy hablando de menor o estoy hablando de mayor. Entonces, igual que en el otro, todo, si estoy hablando del 5%, va a estar de un solo lado, si es menor para este lado y si es mayor para este otro lado. Entonces, lo único que nos queda es encontrar los valores para poder saber dónde voy a caer, si dentro de la zona de aceptación o dentro de la zona de rechazo. Si fuera para el otro lado, análogamente, voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, creo que hasta acá ha llegado.
Bien. No sé si tienen alguna pregunta que podamos responder. Si no, ya van a quedar con los profesores de la parte práctica, que ellos ya le van a dar el link para que puedan hacer la reunión. En cuanto a la guía de trabajos prácticos, que vamos a ver contraste de hipótesis, ya les voy a decir cuáles son los ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios de la guía para que ustedes los puedan resolver en sus casas. Y los otros ejercicios los van a hacer de manera virtual con los profesores. Si vemos que el tema da para otra clase, yo no tengo ningún problema de repetir la clase la semana que viene. Bueno, no sé si quieren decir algo, esta es la oportunidad para que podamos... No, Hugo, yo quería consultar a los chicos si quieren continuar o quieren almorzar y volvemos de nuevo, como quieran. Porque son las almorzar, son los 11 menos cuarto. 12 dos. menos cuarto. Ah, 12. Por eso, no, yo por ello no tengo problema. Yo a las 3 tengo otra clase de otra materia. Seguimos entonces, no hay problema. Bueno, pero yo voy a desconectarme. Dale, dale. No, quería preguntar a los chicos para ponernos de acuerdo nada más. Ya les paso por WhatsApp los ejercicios que quiero que resuelvan. Bien. Y bueno, ustedes se ponen ahí de acuerdo cómo van a seguir. No sé si Natalia hace un rato estaba, ahora parece que no está. ¿Vas a seguir vos, Javier? Sí, seguimos juntos. Estoy acá, estamos los dos. Ya seguimos. Que no te veía. Bueno, listo, entonces, a ver, que no sé cómo voy a dejar de grabar. Bueno.